Somos el grupo número 1 y vamos a presentar los teoremas 6.6 hasta el teorema 6.10. El teorema 6.6. En toda circunferencia, los arcos determinados entre dos cuerdas o secantes paralelas son congruentes. El ejercicio 1 nos da una hipótesis A y la cuerda A y B es igual a la cuerda CD. O también le podríamos decir el segmento AB es igual al segmento CD. Entonces les podremos llamar A la cuerda B y a la cuerda CD igual a. Proseguimos con que tenemos un punto O, que se llama O, que es el punto medio de la circunferencia. Entonces podemos sacar el radio o los radios. Entonces punto O hasta B, O hasta C y O hasta D. Esta es la definición de que cualquier distancia del centro hasta un punto perteneciente a la circunferencia se denominaría radio. Entonces vemos que se formaron dos triángulos. El primero es el triángulo AOB y el segundo es el triángulo COD, donde estos dos triángulos fueran congruentes, ya que cumple el criterio de congruencia lado. Entonces, si se sabe que los triángulos son congruentes, sus lados son congruentes y sus ángulos también son congruentes. Vamos a fijarnos en el punto O, donde podríamos hacer un ángulo central que le vamos a denominar θ, y también del triángulo COD podríamos también denominarlo θ, ya que cumple el criterio de congruencia, donde también los ángulos son congruentes. Como sabemos que es el ángulo central, la medida del ángulo θ es igual a la medida del arco AB, que también lo podríamos denominar θ. Eso es por la definición de ángulo central, donde θ, el ángulo de θ interseca con el arco de AB y el arco de AB subtiende a θ. Eso igual podemos decir con el arco de CD. También lo podríamos denominar θ. Y así ya llegaríamos a la igualdad de que la medida del arco AD es igual a la medida del arco AC. Las cuerdas son congruentes, los arcos determinados por las cuerdas tienen la misma medida, el ángulo central de θ interseca al arco de AB y AB subtiende a θ. Entonces podemos decir que la medida del ángulo θ es igual a la medida del arco AB, determinado que por los lados iguales a o el segmento AB y el segmento CD, entonces los arcos también serían iguales. Entonces comprobamos la tesis. El ejercicio 2 nos da de hipótesis que la cuerda AB es paralela con la cuerda CD. Primero vamos a hacer una construcción de L que es perpendicular a la cuerda AB. Vamos a nombrarle a estos puntos que se han formado S, P, Q, L. Entonces, ya formado esta cuerda que es perpendicular al segmento AB o la cuerda AB, sabemos que por hipótesis nos dice que AB y CD son paralelas. Entonces, como esta recta es perpendicular, forma ángulos de 90 en las dos cuerdas AB y la cuerda CD. Y el arco de dicha cuerda que sostiene, que sería AS y SB, serían iguales por el teorema 6.5, al igual que la medida del arco CS, que es igual a la medida de SD. Entonces vamos a formar una ecuación con los arcos, que la medida de el arco SCS menos la medida de AS es igual a AC, y la medida de
SD menos SB es igual a la medida de BD. Todo es igual a todo es igual a la suma de las partes y la ecuación que formamos. Entonces, podemos reemplazar 3 en 4 y 2 en 4. Quedaría que M, la medida de S del arco SD, menos la medida del arco SB, es igual a la medida del arco AC. Y se forma una nueva ecuación, donde si nos fijamos el paso 5 y 6, nos damos cuenta que la medida de BD, del arco BD, es igual a la medida del arco AC. Igual por los pasos, ¿no? 5 y 6. Y en que encontramos la tesis, por definición de congruencia, que el arco AC es congruente con el arco BD. Teorema número 6.7. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de la medida del arco que intersecan los lados de dicho ángulo. Teniendo en cuenta la siguiente gráfica, vamos a demostrar cómo llegar a la tesis por medio de un proceso. Como primer paso, se debe construir una línea de la siguiente forma. Al hacer la construcción de la línea, podemos afirmar que el segmento AO y OC van a ser iguales, debido a que los dos son 2 radios del círculo. Al tener la igualdad de lados, se tiene un triángulo isósceles, donde por el corolario número 2 del teorema del triángulo isósceles, podemos decir que los ángulos van a ser iguales, van a tener la misma medida. Como siguiente paso vamos a analizar otro de sus ángulos, que es el BOC. Entonces, la medida del ángulo BOC va a ser igual a 2 veces la medida del ángulo alfa. Esto por el teorema 3.1, que dice que la sumatoria de los ángulos no adyacentes va a ser igual al ángulo externo. Otra forma de expresar el ángulo BOC va a ser igual a la medida del arco BC. Esto por la definición de ángulo central. Por último paso, para llegar a la tesis, solo vamos a reemplazar datos. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa va a ser igual al arco de la medida BC sobre 2, llegando a conclusión que se cumple la tesis con la gráfica que analizamos. Caso 2 del teorema 6.7. Para la siguiente demostración analizaremos la siguiente gráfica. Como primer paso, vamos a crear dicho segmento, el cual sea el diámetro de la circunferencia. Al crear dicho segmento, se formarán 2 ángulos, los cuales les vamos a poner de nombre 1 y 2. Al poner nombres a los 2 ángulos, podemos decir que el ángulo alfa va a ser igual a la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2. Esto debido a que el todo, que era nuestra medida del ángulo alfa, va a ser igual a la suma de sus partes, que son el ángulo 1 y la medida del ángulo 2. Otra manera de representar la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2 es de la siguiente. Al final del segmento que construimos le vamos a poner un nombre, que va a ser P. Ya, ahora sí, la medida del ángulo 1 va a ser igual
a la medida del arco CP sobre 2, más la medida del ángulo 2, que lo podemos representar como la medida del arco BP sobre 2. Esto lo podemos demostrar o comprobar por el caso 1 que teníamos, que decíamos que la medida del ángulo es igual al arco que lo contiene sobre 2. Para el siguiente paso, lo único que vamos a hacer es la operación de arriba, que es una operación algebraica, donde la medida del arco CP más la medida del arco BP va a estar sobre 2. El siguiente paso para la demostración, vamos a decir que la medida del arco BC, que era nuestro todo, va a ser igual a la medida del arco CP más la medida del arco BP. Ya para concluir, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. La medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del arco CP más la medida del arco BP, donde lo conocemos como la medida del arco BC, sobre 2, llegando hacia la tesis. Para el caso 3 del teorema 6.7 analizaremos la siguiente figura. Como primer paso para la demostración, crearemos un segmento de tal manera que forme el diámetro de la circunferencia. Al final del segmento lo llamaremos el punto Q. Al crear dicho segmento se crearán dos ángulos, los cuales les vamos a llamar el ángulo 2 y el ángulo 1, donde vamos a analizar la medida del ángulo alfa. Sería igual a la medida del ángulo 2, que es del todo, menos la medida del ángulo 1, que es la pequeña parte que no ocupa el ángulo alfa. Esto se puede demostrar por todo es igual a la suma de sus partes. Otra forma de expresar la medida del ángulo 2 va a ser por el caso anterior que ya observamos, donde la medida del ángulo 2 va a ser igual al arco de QC sobre 2 menos la medida del ángulo 1, que va a ser al arco de QB sobre 2. Realizando una operación matemática, tenemos como medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del arco QC menos la medida del arco QB sobre 2. Como siguiente paso vamos a analizar el arco donde está el ángulo inscrito. Podemos decir que la medida del arco BC va a ser igual a la medida del arco QC menos la medida del arco QB. Esto lo podemos demostrar con que el todo es igual a la suma de sus partes. Como siguiente y último paso, vamos a reemplazar datos, donde la medida del ángulo alfa va a ser igual al arco BC sobre 2, llegando así a la tesis. Teorema 6.8. La medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del arco subtenido por la cuerda. Tengo en la circunferencia el punto de tangencia B, que pasa por la recta tangente. En la recta tangente tengo un punto E y tengo una cuerda BA. Aquí se cumple que el ángulo EBA es un ángulo semi-inscrito, que lo denominaré M1, y me va a dar un arco que en este caso lo llamaré beta, siendo este arco BA. Entonces se cumplirá que el ángulo semi-inscrito M1 es igual a BA sobre 2. Ahora demostraremos este teorema. Me ubico en el centro de la circunferencia y a este punto lo llamaré O.
Trazo respectivamente los radios OB y OA. Estos, como son radios, van a ser iguales. Podemos observar la recta tangente y OB es radio y B es punto de tangencia. Se cumple que OB es perpendicular a la recta tangente, es decir, forma 90 grados. Entonces, como podemos ver en el triángulo que formamos, OBA es un triángulo isósceles porque tiene sus dos lados iguales, OB-OA, que son radios. Ahora voy a considerar el ángulo ABO, que no sé cuánto vale, pero como tenemos el ángulo M1, este ángulo será 90 menos M1, porque todos suman 90. Entonces en B será 90 menos de M1 y en A será igual 90 menos de M1, ya que tienen sus lados iguales. Y como la suma de los ángulos de un triángulo tienen que ser igual a 180, entonces como tenemos 90 menos de M1 y 90 menos de M1, esto es igual a 180 menos 2 de M1. Entonces, el ángulo restante es 2 de M1. Y por ángulo central sabemos que medida de BA será igual a 2M1. Entonces, el ángulo BA es igual a 2 de M1. Esto vamos a despejar. M1 igual, como el 2 está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría M1 igual a medida de BA sobre 2. Teorema 6.9. La medida de un ángulo X inscrito es igual a la semisuma de las medidas de los arcos que las cuerdas del inscrito adyacente subtienden. Para entender de mejor manera este teorema, debemos tener muy claro el concepto de ángulo X inscrito, el mismo que le llamaremos así porque tiene su vértice sobre la circunferencia. ¿Ya? Es importante notar aquí que se debe tener dos segmentos o cuerdas que sean secantes. En este caso, el segmento BC y el segmento AB, que es un segmento secante externo. Ya también debemos conocer los arcos adyacentes. En este caso este sería el BC y este el AC. Sí. Para demostrar este teorema tenemos la siguiente ecuación que dice que la medida del ángulo θ siempre va a ser igual a la medida del arco AB más la medida del arco BC sobre 2. Para demostrar este teorema, al ser ángulos adyacentes, podemos decir que la medida del ángulo comprendido entre AB y C es igual a 180 menos la medida del ángulo θ. ¿Sí? Luego, aplicando el teorema 6.7, al ser un ángulo inscrito, sabemos que la medida de un ángulo es igual a la mitad de la medida del arco que interseca a los lados. Lo mismo que nos quedaría como la medida del ángulo comprendido entre AB y C es igual a la medida del arco AC, en este caso sería este de acá arriba, este arco, sobre 2. Luego, aplicando la propiedad que nos dice que el todo es igual a la suma de las partes, decimos que 360 grados menos la medida entre A y C, que es esta de acá, nos va a dar igual a la medida entre el arco AB más la medida entre el arco BC, esta de acá. ¿Sí? Luego reemplazamos las ecuaciones 1 y 2. Y por último nos queda nuestra tesis, que es la que habíamos indicado al principio.
dice que la medida del ángulo θ siempre será igual a la medida del arco AB más la medida del arco BC sobre 2. Como ejemplo de aplicación, tenemos que la medida del ángulo θ es igual a la medida del arco AB más la medida del arco BC. Todo esto sobre 2. ¿Ya? Para ello daremos valores del arco CB, que es el de aquí, el arco CB y el arco AB. El arco CB tendrá un valor de 30, ya, y el arco AB tendrá un valor de 20. Lo que haremos es reemplazar en la ecuación y nos quedaría con la medida del arco AB sería 20 más la medida del arco BC sería 30. Esto sobre 2 me queda 50 sobre 2 y en este caso mi resultado sería 25 grados, ¿sí? 25 grados que en este caso me representan a mi ángulo θ, que es el que yo estaba buscando, ¿sí? Este ángulo será igual a 25 grados. Muchas gracias. Teorema 6.1. Ángulo interior de un círculo. Este sencillo teorema tiene como definición que la medida de un ángulo interno es igual a la semisuma de las medidas de los arcos intersecados por dicho ángulo y su opuesto por el vértice. Aquí vemos que la medida de P con respecto a AC es la suma de la medida del arco AC, que lo interseca, y su opuesto BD, y todo esto dividido para 2. Este sencillo teorema lo vamos a demostrar ahora mismo. Primeramente es construir una cuerda que vaya de C a D, porque esto nos va a servir para obtener estos dos ángulos, 1 y 2. Para obtener ángulo 1 y ángulo 2 debemos de recordar el teorema 6.7 que nos dice la medida de un ángulo es igual a la mitad de la medida del arco que lo interseca a los lados. Para entenderlo de mejor manera, ¿cuál es el arco que interseca ángulo 1? Aquí lo vamos a marcar. Exactamente, es BD. Y de la misma forma, ¿cuál es el arco que interseca a 2? AC. Que quedaría como esto. Vemos que la medida de ángulo 1 es igual a medida de BD sobre 2. De la misma forma, ángulo 2. El siguiente paso que vamos a realizar es que, según un teorema que ya habíamos visto, la medida de A respecto a B y C es M1
más M2. Aquí, reemplazando, nos quedaría esto. La medida de P con respecto a AC sería M1, que es esto, más M2, que es esto. Todo esto sumado y con una pequeña variación aritmética nos quedaría esto. Aquí ya lo demostramos. Este teorema es muy importante a la vez que es muy sencillo, y ya que para obtener este ángulo solo debemos saber la medida de C, la medida de BD. Por ejemplo, supongamos que la medida vale 60 y esta 40. Fácilmente con este teorema, si lo recordamos, es ¿cuál es la medida del ángulo que interseca a P con respecto a C? 60. Lo escribimos, 60. ¿Cuál es la medida de el arco que es opuesto? Aquí lo vemos, más 40. Todo esto dividido por 2. Tendría 100 dividido por 2, que como resultado P es igual a claramente 50. Gracias.